Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Gracias a Carlos, a Fabiana, a Laura y a María Angélica por su conexión a tiempo. Profe Mario, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias también por la asistencia. Tiene su merced el uso de la palabra. Hola Ricardo, buenas tardes. Ya voy aquí a compartirles pantalla. Dame un segundo. Buenas tardes a todos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces habíamos quedado la semana anterior, la clase anterior, habíamos quedado en, en cómo podíamos nosotros generar desde la interdisciplinariedad, desde el debate filosófico, desde el derecho como ciencia, cómo podríamos nosotros empezar a generar el problema de, de investigación o la construcción del problema de investigación y los objetivos, pues a partir del entendimiento también de lo que nosotros queríamos llevar a cabo dentro del derecho, ¿sí? Entiéndase lo que les estoy diciendo desde el punto de vista de cómo podemos nosotros enfocar investigaciones para que realmente uno, y si me permiten esta afirmación, tenga el nivel ya posgradual pues al que ustedes están accediendo, y dos, que de una u otra manera arroje los resultados que ustedes quieren, o bueno, no todas las veces son los resultados que ustedes quieren, porque de pronto en el trasegar de la investigación pues pueden existir variables que de una u otra forma transformen o den una noción distinta de lo que se quiere o se pretende con dicha situación. Es decir, que el, el, el entendimiento del derecho desde esta óptica, como yo les he sido muy insistente en esta parte, es porque precisamente cuando nosotros generamos una claridad, ahí yo tengo la cámara apagada, ¿no me di cuenta? Cuando nosotros generamos claridad sobre lo que entendemos nosotros como derecho, o queremos nosotros empezar a dar esa noción y esa idea del derecho como ciencia, obviamente, pues entramos nosotros también a verificar desde estos tres aspectos, ¿cierto? Es decir, positivismo, sociológico, crítico, ¿cierto? Todo esto para llevarnos a la práctica jurídica, entendiéndose desde donde nosotros podemos las reglas formales, el contexto, la interpretación, las normas sociales, llevarlo ya a la práctica jurídica. Es decir, que ustedes en sus investigaciones logren que sus temas realmente generen, uno, lo que ustedes están buscando a manera
digámoslo así, como el objetivo de la investigación, que finalmente, pues, al desarrollar una investigación, los objetivos parten de una duda o una premisa que ustedes tienen acerca de una situación eh, que pretenden o no desarrollar mediante la metodología que hayan elegido, ¿cierto? Dos, que esta misma infiera que la investigación no se les vaya a convertir en un problema. Probablemente, y puede pasar y sucede en muchas ocasiones, que al desarrollar una investigación, pues finalmente ustedes primero ni avanzan con el tutor y segundo, pues empiezan a cogerle pereza al tema del desarrollo del trabajo, en el sentido en que ustedes de pronto, lo que yo les decía hace unas sesiones, queremos de pronto abarcar un tema demasiado grande que a la final pues termina convirtiéndose en algo realmente escueto, realmente sencillo, que finalmente lo único que va a hacer es traerles de verdad problemas en el sentido o en un sentido más claro, y es que ustedes puedan tener de una u otra forma esa estructura metodológica adecuada a fin de poder llevar esa investigación a feliz término, es decir, a lo que ustedes están buscando y quieren dentro de la investigación. Para ello, tomamos y tenemos estos tres ítems que ven ustedes abajo de la diapositiva: el derecho entendido como una ciencia social, ¿cierto? Las limitaciones metodológicas que ésta tengan, perdón, la ciencia jurídica entendida también dentro de la ciencia social, ¿cierto? Las limitaciones metodológicas que ustedes tengan y que encuentren cuando van a hacer, digamos, una diferencia específica entre lo que yo les decía anteriormente, la diferencia entre el derecho y otras ciencias, es decir, la ciencia jurídica y cómo no puede permearse hacia otras ciencias, porque entonces ya no estaríamos hablando en práctica jurídica, sino de la necesidad de pronto desde otras áreas de estudio en las cuales pudiera o no tener una validez o eficacia para lo que estamos buscando dentro del resultado de la investigación, ¿ok? Este ítem que ven ustedes de arte y ciencia, entiéndase, entiéndase, ¿qué pena con ustedes? Entiéndase también desde la combinación ahorita de sistematización rigurosa y flexibilidad para adaptarse a realidades sociales, ¿cierto? Es decir, cómo el derecho puede adaptarse desde la formulación del hecho o desde la evidencia del hecho, convertirse en norma jurídica. Esta mañana incluso lo explicaba con un ejemplo y de pronto habiendo tengan ustedes que desde una discusión obviamente en un nivel pregradual, pero lo generábamos y de pronto me sirve, se me viene a la cabeza ese ejemplo, y de pronto me sirve también en el caso, por ejemplo, del aborto, ¿cierto? El aborto que es algo tan mediático en un país como el nuestro, que es un país conservador, pues de una naturaleza muy conservadora, pero les generaba yo un cuestionamiento acerca de cómo el derecho tenía que ir dirigido y estudiado desde las diferentes prácticas, ¿cierto? De la argumentación jurídica, es decir, desde el derecho positivo, el derecho natural, y entender y decir, claro, cuando usted habla del aborto como derecho, usted implica unas cosas distintas a hablar de ya las consecuciones que tenga la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted hace el análisis, usted coge la situación aborto. O sea, usted no dice el aborto derecho, el aborto crimen, el aborto tal, sino coge la situación aborto. O sea, la desprende de absolutamente todas las juicios de valor, juicios morales, etcétera, etcétera. Lo desprende absolutamente de todo. Es decir, lo coge usted en este punto y lo deja ahí quieto. Y a partir de eso, es decir, de cómo esto se adapta a la realidad social que usted está viviendo. Entonces ya desde ahí empezamos a generar ese tipo de investigación y resultado para llegar a ese punto al que queremos llegar, que es decir, desde esa metodología, cómo podemos nosotros empezar a encauzar y a determinar nuestra investigación, es decir, a delimitar el tema y poder generar menor
margen si me permiten el término, de divagación y más un estricto sentido crítico, analítico, pero sobre todo jurídico y doctrinal, ¿cierto? Porque finalmente cuando nosotros empezamos, pues tomamos, por ejemplo, como referencia sentencias de la Corte, como la línea jurisprudencial, entonces, cómo la Corte ha trabajado este tema durante los últimos tantos años, los que ustedes elijan para realizar su línea jurisprudencial, a fin de generar de pronto un resultado que de una u otra manera pudiera ser o no aceptado a fin de poder tener o dar claridad o certeza sobre una situación en específico, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Me hago entender? Todo claro, profe. Listo. Entonces, ahora, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros tomamos, digamos, como punto de partida la jurisprudencia, acuérdense, nosotros en el derecho empezamos a tomar cada una de las fuentes, recuerden ustedes, y si nos vamos nosotros a la teoría, la supremacía constitucional, el artículo cuarto de la Constitución, pues evidentemente hablamos que la Constitución es norma de normas, ¿cierto? Ahí hacia abajo empezamos nosotros a escudriñar en cada uno de esos ítems, es decir, la norma, la ley, el decreto, ta. ¿Cómo podemos nosotros encaminar ese resultado que queremos? Ahora, posteriormente nosotros podemos decir, listo, partimos de una línea jurisprudencial, ¿cierto? ¿Y qué es la línea jurisprudencial? Técnicamente, o no técnicamente, sino la línea jurisprudencial entendía esta eh, como aquel análisis jurídico que se desarrolla para identificar cuál ha sido la evolución y coherencia y los cambios que han tenido los jueces frente a un mismo problema jurídico, es decir, frente a un mismo hecho, ¿cierto? A partir de eso, nosotros empezamos a tomar esto como método de sistematización, ¿cierto? Es decir, empezar a consolidar una posición frente a frente a dichas situaciones, frente a dichos hechos, ¿listo? Pero ahora, dentro de esto, lo que nosotros tenemos que empezar a entender, y esto teniendo en cuenta que es algo, primero, pues, muy, es muy manejado por la Corte Constitucional colombiana, traído de otras figuras, pero muy manejado por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que pues nosotros tenemos un problema de legislación negativa. No sé si de pronto valga al tema, pero es importante saberlo porque finalmente la construcción de sus investigaciones, de donde parte, porque pues parte o principia esto desde el punto de vista también jurisprudencial, es decir, ¿qué soporte van a tener ustedes para su investigación? Es decir, para la construcción de la investigación que pretenden, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de quiebre? ¿Cuáles son bueno, los tipos, etcétera, etcétera, etcétera? Esto para decirles, como lo mencionábamos acá, que entendiendo el derecho, entendiendo entendiendo la investigación como herramienta del derecho, ¿cierto? La investigación jurídica como herramienta de la práctica jurídica, pues nos da a nosotros también una, un margen de desarrollo investigativo frente a cada uno de estos aspectos. Por eso la importancia de diferenciar, porque cuando ustedes van a estudiar un tema de investigación, normalmente lo que hacemos es generar temas demasiado amplios o que de una u otra manera no arrojen lo que pretenden ustedes desarrollar e investigar con el programa. ¿Ok? Listo. Esto ya lo hemos revisado, pero quería que revisáramos la parte anterior como a manera introductoria, ¿cierto? Para empezar a desarrollar cuáles serían dentro del desarrollo del problema jurídico, ¿cierto? Ahondar más en la parte del desarrollo del problema jurídico y las características de esta, pues también entendiendo que el compañero la clase anterior pues nos hizo una pregunta
acerca del título y del problema jurídico que tenía, pues entonces siento que es un aspecto que debemos profundizar un poquito más en la construcción de esto. ¿Listo? Recuerden que hablábamos que el problema jurídico, pues como lo titulamos en esta diapositiva, es el punto de partida fundamental de la investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de entrada, siempre el análisis jurídico de una situación parte de realmente cuál es el problema. Acuérdense ustedes que todo el desarrollo jurisprudencial incluso parte de cuál es el verdadero problema jurídico o cuál es la situación que me está generando ese problema que yo debo resolver a partir de la investigación jurídica, ¿cierto? En el caso de la sentencia, pues es lo mismo, es técnicamente cuál es el problema jurídico para a fin de darle una respuesta basada o desarrollada a partir de un criterio de interpretación judicial, ¿cierto? Ahora, dentro del problema jurídico, nosotros debemos tener en cuenta que cuando generamos una situación o un hecho que pretendemos darle respuesta, pretendemos, es decir, nosotros no podemos partir de una verdad absoluta, ¿cierto? Pero queremos o la intención es generar una respuesta a partir de cómo la investigación o, o cómo dicho problema jurídico o el resolver dicho problema jurídico, pues nos va a dar a nosotros un punto de referencia a fin de poder darle o ubicar la metodología que queremos aplicar a nuestra investigación. Ejemplo, utilizo el ejemplo que de pronto yo estoy desarrollando en el momento y es el problema que se genera para el actuar de la fuerza pública o de las fuerzas militares, ¿cierto? A partir de la no existencia en Colombia de una definición normativa y clara acerca de la seguridad, ¿cierto? La razón, pues evidentemente genera un concepto indeterminado que a fin de cuentas, pues lo que nos va a tener como problema es que cada que haya un cambio de administración, si se me permite el término, pues evidentemente la manera como interprete el concepto, pues va a orientar toda la política en materia de seguridad, ¿cierto? Ahora, en este caso, o en mi caso en especial, les cuento mi caso, pues claro, cuando yo voy a buscar en doctrina, pues tampoco hay un concepto que genere de una u otra forma, más allá del concepto de la RAE, que es específico, pero no hay doctrina que realmente especifique sobre cuál es seguridad, si es más allá de una sensación, si es más allá de una emoción. Ejemplo, cuando usted le dice a quien está al lado suyo, dice, tú me haces sentir seguro, o sale el presidente a hablar de la seguridad alimentaria, o sale seguridad ciudadana, bueno, todo lo que ustedes hoy en día escuchan a nivel de medios, ¿cierto? Pero esta respuesta de una u otra manera, o este problema debe ser claro, ¿cierto? Debe tener una precisión metodológica y cómo frente a generar un efecto, un ejemplo práctico, perdón, cómo la falta de seguridad afecta entonces realmente generar una política de seguridad, de una política de seguridad uniforme o general para el país, ¿cierto? Acuérdense que en el tema nuestro, pues nosotros somos una república unitaria, lo cual cualquier decisión que se tome a nivel del Estado, pues afecta a todas las regiones del país, entendiendo que no todas las regiones tienen la misma problemática. Entonces, fíjense cómo se imparte una política de seguridad desde en este caso, pongámoslo desde Bogotá, que de una u otra manera afecta a todas las regiones, ¿cierto? Y en dicho o en estricto sentido, pues está desconociendo también unas realidades contextuales. Piensen ustedes en la ley de seguridad y convivencia ciudadana. Ni siquiera la ley de seguridad y convivencia ciudadana trae una definición explícita o definitiva de la seguridad. O sea, más o menos para que me entiendan, va por ese lado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar,
El aplicar la ley de seguridad y convivencia ciudadana tal cual está específica, pues generaría una cantidad de sanciones casi que interminables. E incluso generaría también o genera también afectaciones de tipo comercial para regiones donde son netamente nocturnas, por ejemplo. Piensen ustedes en la costa Caribe, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, diferentes situaciones que están reguladas en la ley, pero que al final terminan siendo, no sé si voluntarias, voluntariamente desconocidas por ciertas regiones, teniendo en cuenta, pues, no generar afectaciones de tipo social, económico, etcétera, etcétera. Pero siempre el problema jurídico, lo que quiero que me entiendan es que siempre el problema jurídico está determinado o como lo dice ahí en la pantalla que ustedes ven, impulsa el proceso investigativo desde el análisis o desde el descubrimiento o la evidencia, etcétera, etcétera, de una situación que en derecho, ay, qué pena, se cerró la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ahí están viendo ya. Todavía no, profe. Ahí ya sí. Sí, señor, ya, correcto. Listo, perfecto, muchas gracias. Es decir, cómo al generar nosotros o al evidenciar esa situación, pues finalmente terminamos dando la motivación también para esa investigación, porque muchas veces incluso alguna vez un profesor me decía, pues es que el hecho de desconocer también la investigación genera que haya una sobredimensión de temas. Yo recuerdo mucho que alguna vez un profesor decía como en una conferencia que escuché sobre investigación, profesor, y pues obviamente es una autoridad en el tema, Enrique Gil Botero, en una charla ahí cuando fue ministro de Justicia, dijo, el hombre algo que me pareció muy curioso y decía, las universidades en sus departamentos investigativos están llenos de trabajo de responsabilidad extracontractual del Estado y el Estado sigue generando daños antijurídicos para seguir. Entonces, finalmente, pues no estamos haciendo nada. Era como cómo nosotros sobredimensionamos un tema, lo trabajamos, lo maniatamos, etcétera, etcétera, y esto al final, pues, puede terminar incluso perdido por allá en sus computadores, bueno, no sé. Entonces, de eso se trata también establecer un problema jurídico, que ese problema jurídico genere también una situación que realmente genere un conflicto y que el desarrollo de esta puede ser también tenido en cuenta como un referente académico e incluso el desarrollo de alguna cartilla, aplicación, etcétera, etcétera, pues que a futuro les sirva a ustedes también de pronto para dar práctica o celeridad en sus trabajos, ¿ok? Entonces, esta parte del problema jurídico y a mí me gustaría de pronto, además del compañero de la sesión pasada, saber si hay alguien que tenga un ejemplo de su trabajo, que lo haya desarrollado, pues también para ir revisándolo a cada momento y tal vez discutirlo y mirar si podemos dialogar acerca de. Profe, esto es una pregunta, pero digamos que fue frente a, o sea, digamos que alejándolo un poco es de unos, digamos que en el caso en concreto, pues tengo varias maquetas de investigación, ¿sí me voy a entender? De trabajos de investigación. En ese caso hay una de esas varias maquetas que la temática se centra en datos que básicamente no.
o desconozco o casi, es que yo casi no me la llevo con la metodología cuantitativa, digamos que casi no, somos un poquitico enemigas. Entonces, esa investigación se está centrando como que en el foco de que es la figura del error de tipo dentro de, como causal de ausencia de responsabilidad dentro de del ordenamiento penal, pero la incidencia que tienen los menores frente a la manipulación de identidad, o sea, una manipulación consciente de información personalísima, de datos básicos de identidad o manipulación de plataformas digitales. Entonces, ¿hasta qué punto esa manipulación digital de información personalísima o de su apariencia puede incidir en la configuración de un eventual delito sexual y pues obviamente una causal de ausencia de responsabilidad como la es el error de tipo? Entonces, digamos que para reunir como el muestreo, para reunir, como para llegar a uno Sí, un poquitico, pues en algún momento, pues uno tenía pensado decir, bueno, ¿será que podemos dirigirnos de manera cuantitativa hacia algún tipo de recolección de información donde los mismos, como que un cierta población, como por ejemplo, estudiantes de ciertos colegios, puedan resolver sí. algunas inquietudes frente si ellos en algún momento han evidenciado o ellos son conscientes de la manipulación que realizan de su información frente a un eventual proceso penal, pero pues realmente, o sea, es un tema que me gusta, es un tema que me parece interesante, pero al momento de plantear todo este tema del soporte para la investigación, Sí, falta, del marco, mejor dicho. claro. Entonces, en esa parte... en esa parte no sabría yo si se podría manejar esa investigación, no desde el método estrictamente cuantitativo, sino cualitativo, pero no sé qué complicaciones o qué incidencias negativas pueda traer el hecho de no poder recolectar esos datos cuantitativos que son importantes. ¿Sí me voy a entender? Pues es que hay investigaciones y de pronto en esta parte yo entiendo, claro, pues evidentemente no es tan fácil generar, y menos cuando uno es enemigo de de la metodología. No es fácil generar una respuesta o generar un método, pues cuando no algo de pronto no le mata o no le llama mucho la atención, pero hay investigaciones donde realmente nosotros tenemos que evidenciar si con un soporte numérico si realmente eso da o no incluso para continuar con la investigación, porque tu investigación pudiera verse truncada en un sentido, pues no lo llamemos estricto, pero pudiera verse limitada en en el resultado que se pretende. Digamos que ahora en el tema sobre todo de, no, aplicación de muestreos, pues evidentemente es un tema muy cuidadoso también por la población o por la población que pretendes generar ese muestreo, de la población que pretende generar ese muestreo, ¿cierto? Pero en específico hay muchas herramientas que incluso hoy con el apoyo de de las herramientas de pronto de inteligencia artificial, pudieran incluso ayudarte a generar el muestreo sin necesidad de pronto que tú lo hagas, porque pues al final nosotros estadistas no somos, ¿cierto? Y, pero hay temas que de pronto pudieran verse limitados por eso. Yo no sé y de pronto le pediría la autorización al profe Ricardo si, pues, si pudiéramos de hecho desarrollar una sesión, le pediría el apoyo a un compañero pues que trabaja todo el tema de regulación de IAs, de apoyo de IAs para el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sería un apoyo también para ustedes, teniendo en cuenta que, digámoslo, es la herramienta que ya, o sea, si no lo queramos, ya está casi que en nuestra vida, en absolutamente ya todos nuestros elementos, aparatos, móviles, etcétera, etcétera. Esto ayudando a que pudiera hacerse muestreos un poco incluso más precisos y unos análisis estadísticos más determinados digamos así, veraces. No sé si Ricardo de pronto nos pueda apoyar con ese espacio.
si haya problema en que yo trajera ese apoyo más que apoyarnos. No, profe, por esta parte no hay ningún inconveniente. Sería organizarlo con los chicos y lo hacemos. Ok, dame un segundo. No hay pregunta acá. Si pudiéramos de pronto en la siguiente sesión, dar un espacio de unos 40 minutos también para que ustedes pudieran, no sé, a aprender un poco más cómo se pueden apoyar de esas herramientas para el desarrollo de sus trabajos. No sé si eso te sirva también en el caso tuyo, eh, Fabiana, ¿sí? Sí, profe, por supuesto. De igual manera, yo creo que sí sería algo muy bueno, muy fructífero, porque digamos que nomás en el desarrollo de la vida legal uno día a día esté tratando de incorporar mucha IA que el día de mañana no sabe cómo convalidar, ¿cierto? O no sabe cómo hacerle el uso correcto. Entonces, pues si usted me pregunta a mí, sería una ayuda bastante grande, tanto para el tema de investigación y no saber de dónde recolectar de forma más fácil o compilar la información, como para el tema legal. Exacto. Ahora que, digamos, en el tema de las IAs, recuerden que ya la doctrina y ciertas regulaciones ya son específicas en que la IA no genera plagio, ¿no? El plagio se genera a partir de cuando yo genere un daño a un tercero que está creando. En este caso, el comando de la IA lo da quien lo trabaja. Pero pues en esta situación, digamos lo que tú harías y lo que a mí, a mi juicio, porque a mí también me cuesta mucho el tema de generar estadísticas, sobre todo en el tema de modelos predictivos, ¿no? Que sería tu caso. Cuando uno quiere generar de pronto en este caso sería como un pronóstico estadístico, ¿cierto? Para generar un modelo predictivo que te diga a ti qué tan efectivo pudiera o no llegar a ser, pues evidentemente hay temas en números que tú sí o sí o los desconoces sí o sí. Un segundo. Chicos, le había pedido un espacio al de Ricardo hoy de pronto. Entonces, en un momentico me desconecto, pero pues ya generaríamos la siguiente sesión, ya el complemento de esta parte. Pero en el caso tuyo, Fabiano, pues lo ideal sería tener ese muestreo porque sí es importante. ¿Por qué? Porque técnicamente pudiera uno decir, eh, pensemos en algo ahorita que está como muy mediático, la ley de paridad, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, con base a lo que ha sucedido, es decir, cuando nosotros tenemos unos datos que podemos de una u otra manera generar en estadística, es decir, para ello necesitaríamos un muestreo de si la ley está siendo efectiva o no. Entonces tú dices, listo, ¿cuántas mujeres han entrado, cuántas acceden a los cargos durante los últimos 30 o durante los últimos 5 años o desde la vigencia de la ley? Entonces tú con ese análisis pudieras determinar y decir, no, es que tantas mujeres han accedido en el año, ta, 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 pero no es tan fácil como determinar, no, es que ayer entraron 5, hoy entraron 6, hoy entraron 7, ¿sí? Porque finalmente lo que tú necesitas en últimas, cuando hablamos en términos jurídicos, ¿cierto? Es decir, también una proyección jurídica es técnicamente con base en esa información estadística, pues generamos una perspectiva, pero en esto se entendería más o se entiende más como una proyección jurídica, ¿cierto? Que de una u otra manera realizar un análisis o al realizar ese análisis retrospectivo, pues nos diera a nosotros, digámoslo así, poder generar ¿cómo se llama? Sí, un modelo predictivo, es decir, qué tan o sea, qué tan efectivo ha sido, pero qué tan efectivo va a ser, o sea, que ese pronóstico realmente nos pudiera dar un resultado que también incluso a 5 años tú pudieras determinar y decir, es que es más, si la tendencia continúa de este modo, pues en 5 años nosotros tendríamos esta situación. ¿Me hago entender, Fabiano? Si de pronto esa es Sí, la profe, muy pregunta, claro. ¿sí? Sí, señor, muy claro, sinceramente. Y las herramientas, pues hay que usarlas. Y en este caso, el muestreo, pues ahorita se puede hacer incluso por la universidad.
No sé si ustedes por medio de los correos institucionales tienen uso a las plataformas de 365. Y incluso el tema de encuestas ya no es necesario aplicarlo como antes, que le tocaba a uno imprima hojas ahí en la fotocopiadora del frente de la universidad y va y páselas a que alguien las llene y luego coja hoja por hoja y lea y haga el análisis. Hoy pues prácticamente que la misma plataforma te hace la encuesta, tú generas la encuesta y la misma plataforma te compila la información, incluso posteriormente pues pudieras desarrollar ese análisis con base a eso, ¿cierto? Ya una vez tienes el análisis o el muestreo, pues tú ya dices, claro, en estadística pues ya lo puedo generar de este modo, pero ya es un tema más, ya es un tema más, ya es un tema más certero, pues si me permites el término, ya es un tema más veraz, porque ya puedes tú determinar a futuro si realmente es lo que esperabas con ese resultado, porque pudiera generarte unos respuestas totalmente distintas que hasta ahí llegó tu investigación. Yo mañana tengo un comité de ética a las 11 de la mañana y tenemos que sentarnos a resolver dentro de ese comité la aplicación de unas encuestas, la aplicación de unas encuestas para generar un muestreo sobre unas políticas de género que se están aplicando en instituciones castrenses. Y la situación, pues, es que al aplicar un muestreo a estudiantes de instituciones castrenses, pues es un poco más restringido. Pero el argumento del docente es muy válido y dice, si yo no aplico este muestreo, pues evidentemente a mí la investigación, uno, me cambia y dos, hasta ahí llegaría porque yo no puedo avanzar si no tengo realmente un soporte que me diga a mí que esto que yo estoy generando como problema jurídico es cierto o no. O sea, lo que necesito es la información que me dé a mí el punto de partida para decir si sí o si no. Pongámoslo en términos, no sé, tal, una actividad que tú hagas, un hobby, pintar, no sé, leer, pintar. A ver, pregunta, profe. Sí, Eh, no sé, deporte, no sé el deporte, mucho el listo, deporte. un deporte, El fútbol o el voleibol, ciclismo. listo, el ciclismo. Entonces tú dices, hay una restricción a las mujeres dentro del ciclismo, ¿cierto? Regálame un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Entonces, para terminar el ejemplo, es básicamente, tú puedes decir cuánta, hay una restricción hacia las mujeres en el ciclismo, ¿cierto? Entonces, pero si lo dejas netamente cualitativo, pues lo primero que te desarma entonces tu investigación es con base en qué datos. Entonces tú dices, no, es que es una percepción que tengo. ¿Cuántas mujeres montan cicla? Entonces tú dices, no, pues mi prima y yo. Eso es un referente de números para poder determinar que hay una restricción para las mujeres en el ciclismo. ¿Sí, sí me hago entender a lo que voy? Sí, profe, muy claro. Listo, entonces sería por ese lado. Doc Ricardo, entonces yo les pido el espacio y entonces nos veríamos la siguiente sesión y organizo también con el profe a ver si en la siguiente sesión pudiéramos recibir esa charlita que me parece muy importante ahorita, sobre todo en temas de investigación, para que se convierta no en una herramienta de reemplazo, sino de apoyo. Listo, profe, muchas gracias. Sí, Sí, en la listo, siguiente sesión continuamos con el tema y con el espacio que hizo falta. Muchísimas gracias. listo, listo, gracias, profe. Bueno, a ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Sí, profe, chao. Chao, chao.